Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en este día con un estudio en el Evangelio de Marcos. Y les pido que nos inclinemos nuestros rostros y nos unamos en oración para comenzar este tiempo de la predicación. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente que nos has permitido cantarte y adorarte, y ahora te suplicamos, Padre, que estemos también con un corazón dispuestos y ayudados por tu Espíritu Santo para que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones y que ella tenga un impacto transformando nuestras vidas. Que nos ayudes para que demos la espalda a todo pecado y que tengamos firmes determinaciones para la obediencia y la dedicación a tu servicio. Pedimos que bendigas este tiempo y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces el día de hoy comenzamos un estudio en el Evangelio de Marcos, y así que haremos un breve bosquejo del autor y también hablaremos un poco de las características de su evangelio. Y como sabemos, los evangelistas no dan su nombre, como es el caso de las cartas, de las epístolas, donde Pablo o Pedro señalan que ellos son los autores. Sin embargo, escritos antiguos señalan a Marcos como el autor de este evangelio. Voy a citar brevemente voy a dar tres citas donde se habla de que precisamente Marcos es el autor de este evangelio. Papías, obispo de Hierápolis en Asia Menor, del año 140 después de Cristo, escribió que Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó. O sea, es algo muy extraordinario. Dios nos da en el Evangelio de Marcos un testimonio de alguien que escuchó a un testigo de primera mano, y este es el registro que tenemos aquí en el Evangelio de Marcos. Justino Mártir, en el año 50 después de Cristo, se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Irineo, en el año 185, llamó a Marcos el discípulo e intérprete de Pedro, y mencionó que este evangelio consistía de lo que Pedro predicó acerca de Cristo. Otras citas, hablando de Clemente de Alejandría en el año 200, o de Eusebio y Orígenes en el año 300 y en el año 230, mencionan que algunas personas oyeron predicar a Marcos acerca del evangelio, y le pidieron que escribiera este evangelio que ahora tenemos aquí en nuestras Biblias como el texto recibido. Y entonces estos breves comentarios no solamente confirman la autoría de Marcos, pero nos muestran que el testimonio de este evangelista está basado en lo que él escuchó de un testigo de primera mano, que era el apóstol Pedro. Hay detalles en el evangelio, como ustedes pueden ver ahí en el capítulo 16 y en el versículo 7, donde se nota, ¿no?, que Marcos capítulo 16 y versículo 7, se nota un poco la influencia, ¿no?, que el apóstol Pedro tenía sobre Marcos. Hay algunos detalles así en este evangelio. Por ejemplo, cuando había resucitado el Señor y estaban allí las mujeres alrededor de la tumba, cerca de la tumba,
y en el versículo 7 dice, el ángel les mandó que fueran, dice, mas y decida a sus discípulos y a Pedro, y esta es la idea, ¿no? Cómo tiene en su mente Marcos la persona siempre presente del apóstol que le enseñó. Precisamente en primera de Pedro 5:13 nos dice el testimonio del propio apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13 de la primera carta de Pedro, donde se está despidiendo el apóstol en su primera carta. Dice, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Es decir, el apóstol Pedro está señalando, ¿no?, en el sentido de que Marcos era su hijo en sentido espiritual, y precisamente lo vemos ahora, ¿no?, como el autor de este segundo evangelio. También vemos en el estilo de Pedro reflejado cuando Marcos comienza su evangelio. Ahí en el capítulo 1 del evangelio de Marcos, vamos a estar brincando varios textos. En el capítulo 1 nos dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y luego inmediatamente pasa al testimonio de Juan el Bautista. Esta manera de presentar el Evangelio la encontramos reflejada en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 1, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro intervino para nombrar a Matías, quien ocuparía el lugar de Judas. En Hechos 1, en el versículo 21, está en voz el apóstol Pedro y dice, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Y vean aquí la definición que tenía en su mente Pedro en cuanto al evangelio. Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Dice, conviene que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. De la misma manera, cuando Pedro predica en el capítulo 10 del libro de Hechos, predica en la casa de Cornelio, presenta la misma estructura en su evangelio. En 10:34 del libro de Hechos, dice Pedro, abriendo su boca, ¿no?, cuando había sido llevado a la casa de Cornelio, para predicar a los gentiles. Ahí dice, ahora veo, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabras Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos, es decir, de judíos y gentiles. Vosotros sabéis que fue divulgado, dice, vosotros sabéis lo que fue divulgado por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces usted puede ver esta similitud que está reflejada precisamente en el Evangelio que Marcos escribió como oyente del apóstol Pedro. Ahora vamos a tener una mini ficha acerca de Marcos. ¿Quién es este Marcos que escribió el Evangelio? Ahí en Hechos capítulo 12 y en el versículo 12 encontramos Hechos capítulo 12 y versículo 12. Después de que Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y había dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo,
y se aprestó poniendo en prisión a Pedro y pensaba también matarlo. Y recordamos cómo el ángel le libra de la cárcel, y entonces Pedro se dirige al lugar donde estaban reunidos los discípulos. Y este lugar era precisamente 12:12, la casa de María, la madre de Juan, dice 12:12, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces este evangelista es Juan Marcos. Y su mamá era esa mujer llamada María, donde se hacían también, al menos estaban efectuando reuniones de oración, ¿no? Ahora, Marcos o Juan Marcos tuvo el privilegio de acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Esto está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo 5. Iba Juan Marcos como ayudante de ellos en el ministerio. Lamentablemente en este primer viaje misionero ocurrió algo muy triste, porque Marcos abandonó la obra, se regresó. No sabemos, la escritura no nos dice motivo o causa de por qué Juan Marcos solamente registra. Ahí en Hechos 13:13 nos dice que en este primer viaje misionero, partidos de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Juan Marcos desertó ahí. Entonces, ya para el segundo viaje misionero, cuando estaba platicando Pablo y Bernabé para volver a visitar a los hermanos, a ver cómo estaban, a ver cómo iban, entonces Bernabé quería llevar a su sobrino, y Pablo dijo, no vamos a llevar a este hombre que nos abandonó en el viaje anterior. Entonces ocurrió algo tremendo, porque discutieron tan fuerte. En Hechos 15 nos dice la escritura, por esta circunstancia, en Hechos 15, en el versículo 36, que finalmente no lo llevaron. Hubo tal discusión, dice en el versículo 39, hubo tal contención entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, estamos viendo que ocurrió esta circunstancia. Primero fue con ellos en el viaje inicial, y ya en el segundo viaje ya no lo quisieron llevar y se separaron. Curiosamente, después de este conflicto ya no volvemos a escuchar nada de Bernabé, ya no se dice ninguna otra cosa acerca de él. Pero no se pongan tristes, porque después resulta que nos dice en Colosenses 4, el tiempo y la disposición de los hermanos para buscarse y para reconciliarse. Vemos en el capítulo 4 y en el versículo 10 de Colosenses que después Pablo habla de Juan Marcos. Ya se habían reconciliado, y él da instrucciones acerca de este Juan Marcos, para que se le reciba. Dice en el versículo 10, Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y dice en una explicación entre paréntesis, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, dice, recibidle. Esto nos indica que ya se habían reconciliado y que Pablo ya había hecho las paces. Al menos se menciona ahí con Juan Marcos, seguramente también con Bernabé, no sabemos qué pasó con él, pero sí nos dice aquí que se habían reconciliado. Y ya después, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, encontramos en el versículo 11 que Marcos ya vea la opinión ahora de Pablo. Dice, Lucas solamente está conmigo, toma a Marcos, le está diciendo a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, dice, porque me es útil en el ministerio. Entonces, después Filemón 24 dice que Marcos
era su colaborador. Entonces vemos esta breve ficha del autor de este segundo evangelio. Ahora el Evangelio de Marcos, está señalado con una fecha de composición alrededor de entre el año 50 y 60 después de Cristo. Y se ha hablado mucho de los destinatarios, es decir, a quién fue dirigido este libro. Así como Mateo evidentemente escribió a los judíos, por su estilo, y vamos a dar 3 razones, Marcos se dirige a los creyentes gentiles, específicamente, según la tradición, este evangelio fue escrito en Roma y fue dirigido a los creyentes gentiles ahí en Roma. Y las razones por las cuales sabemos que Marcos escribió a los gentiles son 3 razones sencillas. La primera, que cuando aparece en su evangelio, aparecen términos hebreos que era arameo, del idioma arameo, que eran comunes usar por parte del apóstol Pedro o de los apóstoles. Y cada vez que aparece un vocablo de esta lengua, es traducido específicamente por Marcos. Uno puede ver varios ejemplos. Por ejemplo, ahí en Marcos, en el versículo 17, volvemos al Evangelio de Marcos, cuando el Señor estaba escogiendo a sus apóstoles y Él habla de los apóstoles, entonces habla precisamente de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, en 3:17, y dice que estos eran llamados, o les apellidó Boanerges, y luego viene la traducción. Boanerges es un vocablo arameo y dice, esto es los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, es decir, si hubieran mandado nada más su evangelio con la palabra, no hubieran entendido su auditorio, a quienes sus destinatarios no hubieran comprendido bien. En el 5:41 de la misma manera, en Marcos 5:41, cuando la hija de Jairo fue sanada, fue resucitada, Jesús le tomó de la mano, dice 5:41, y le dijo, Talita Cumi, esto es, muchacha, levántate, ¿no? Y está la traducción del arameo que está usado ahí. Otro también muy común en Marcos 7:11, cuando Jesús estaba hablando, ¿no?, de cómo los escribas y fariseos habían escapado del cumplimiento del 5.º mandamiento y no ayudaban a sus padres, no honraban a sus padres, porque decían, no, esto que tengo para honrar a mis padres o para ayudarlos es corbán. Y esta palabra corbán es traducida, dice ahí, quiere decir don mío a Dios. Es decir, ellos escapaban de la postura de ayudar a sus padres, de honrarlos con alguna ayuda, algún apoyo, porque decían, bueno, sí tengo eso, pero eso no te lo puedo dar porque es corbán, no es un don que yo tengo ya dedicado a Dios, entonces muérete de hambre o lo que sea, no, pero yo no te puedo dar lo que tengo porque ya lo dediqué a Dios. Y así dice, hipócritas, dijo Cristo, ¿no? Escapan de su obligación. Entonces estamos ahorita en el punto de es corbán. Y otra, en Marcos 7:34 encontramos también cuando sana a un hombre que es sordomudo. Dice que metió sus dedos sobre sus oídos y le dijo, éfata, esto es, sea abierto, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones por las cuales se entiende que el Evangelio de Marcos fue escrito a gentiles, porque ellos no comprenderían los términos arameos y por lo tanto están traducidos para que ellos los entiendan. Una segunda razón ahí en Marcos 7, una segunda razón para entender que este evangelio fue dirigido a los gentiles es porque en cada ocasión cuando Marcos hacía alguna cita de costumbres judías, él la explicaba. Por ejemplo, en el capítulo 7 dice en el versículo 1 y 2 que se juntaron a él, dice, los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén
se juntaron hacia Cristo para decirle, oye, dice, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? ¿Por qué comen con las manos sin lavar? ¿Comen pan con las manos sin lavar? Esto es algo que... aparece enseguida en el versículo 3 y 4 una explicación entre paréntesis donde Marcos está diciendo, porque dice, los fariseos y los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como la lavadura de los vasos de beber, de los jarros, de los vasos de metal y de los lechos. O sea, tenían un montón de tradiciones agregadas, anexas a la palabra. Estas costumbres no eran conocidas por los gentiles. Entonces, al escribir Marcos su evangelio hacia los gentiles, él explica estas costumbres judías, ¿no? Y en tercer lugar, también en capítulo 5, en el versículo 9, otra razón por la cual entendemos que este evangelio fue dirigido o destinado a los gentiles es por el uso de términos latinos. Es decir, en algunos lugares, en lugar de usar los términos griegos normales que se usaban, ¿no? En aquel tiempo, Marcos 5:9, por ejemplo, cuando el evangelista estaba hablando de que un hombre estaba poseído por muchos demonios, y él pone en Marcos 5:9, este es el gadareno, si mal no recuerdo, el endemoniado gadareno, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. La palabra legión es un término latino, es para designar una tropa romana de 6,000 hombres. Entonces, ahí es el uso de esos términos indican que estaba dirigido precisamente a estos destinatarios gentiles, ¿no? Específicamente, probablemente, a los gentiles que estaban ahí en Roma. Otro ejemplo de esto es cuando le presentaron a Cristo la moneda del tributo. En el griego, por ejemplo, Mateo registra que cuando le presentaron la moneda del tributo, en el griego está escrito la numismata del censo, ¿no? Eso es lo que quiere decir la moneda del tributo. Y Marcos dice que le presentaron el denario, usando una palabra latina, ¿no? que da el significado de la palabra. En lugar de usar la palabra moneda, usa la palabra denario directamente, que es una palabra latina. Y así hay varios ejemplos, ¿no? en el Evangelio. Entonces, hemos de decir que el estilo de Marcos es principalmente narrativo, directo. Marcos está más preocupado por presentar los hechos que en hablar de todos los discursos de Cristo, como los otros evangelistas. Su evangelio es más corto. Su evangelio no incluye genealogías. Su evangelio no incluye, por ejemplo, el Sermón del Monte, o sea, que son discursos largos, ¿no? Partes largas de los evangelios que los otros evangelistas sí tienen. Podemos decir en una forma sintetizada que el evangelio de Marcos responde a la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Sí? Y la respuesta aparece en Marcos 1, en el versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en todo el evangelio de Marcos se resaltan los dos términos, tanto Hijo de Dios como Hijo del Hombre. Marcos es el único que habla en una forma más directa, ¿no? Por ejemplo, cuando iba con sus discípulos en el mar, que estaba cansado, dice, se durmió ahí en el cabezal de la embarcación. O por ejemplo, ¿no? Cuando dijo que tenía hambre, o sea, estamos hablando de la conceptualización que él tenía, ¿no? Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Con dos naturalezas. Ahora, él responde entonces en su evangelio a la pregunta de ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y también enfatiza grandemente la naturaleza humana o la humanidad de Cristo. Marcos
demuestra a través de su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Porque en su evangelio él señala, en Cristo tenemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En Cristo tenemos la llegada del reino. Cristo es el Mesías esperado. Cristo es el siervo sufriente. Cristo es el guía y el libertador que llevará a su pueblo en su éxodo hacia el cielo. Él es el Salvador esperado. ¿Sí? Él demuestra, Marcos en su evangelio, que Jesús a través de sus milagros manifiesta el poder divino. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice, porque también ejerce un poder omnipotente para echar fuera a los demonios, para controlar la tempestad, en fin, tiene poder para controlar la naturaleza. Marcos presenta su evangelio. Para dar fin a esta parte de la introducción, Marcos presenta en su evangelio, hace una presentación llevando una distribución geográfica muy sencilla. En los capítulos 1 al 9 trata del ministerio de Jesús en Galilea. En el capítulo 10 trata del ministerio de Jesús en Judea, y desde el capítulo 10, 32 hasta el final del evangelio trata de la última semana de la vida de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. O sea, en 3 partes divide el evangelio. Primero el ministerio de Jesús en Galilea, después su breve ministerio en Judea y después su semana de pasión. Esto es lo que este evangelista viene a decirnos. Esto es lo que este evangelista tenía en su corazón, la carga que el Espíritu Santo de Dios que le inspiró puso en su corazón y dirigió este mensaje ahora para nosotros, ¿no? Que ha quedado aquí sellado en la palabra de Dios como el texto recibido de parte de Dios para su pueblo. Ahora, habiendo señalado en breve estas cosas sobre este segundo evangelio, vayamos ahora a los primeros versículos. Vamos a tratar solamente 2 puntos y después algunos comentarios para terminar. En primer lugar, en los versículos 1 al 8 del primer capítulo, el evangelista Marcos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice, bueno, la demostración estriba en el hecho de que el Antiguo Testamento señalaba que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Cristo, cuando viniera el Salvador, tendría un precursor. Es decir, alguien vendría delante de él anunciando la llegada de este Mesías. Y ese es el argumento, ¿no? Dice Marcos, dice, Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de Dios, porque nosotros vemos que hubo un precursor que vino y este precursor era Juan el Bautista. Dice en el libro de Isaías, citándolo, Marcos cita Isaías 40 del versículo, vamos a leer del versículo 1 al 5. En este pasaje, Isaías fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Y en este pasaje Isaías está hablando de la cautividad, está hablando con el rey Ezequías, porque recibió el rey Ezequías unos visitantes de parte de Babilonia, y luego llega Isaías con Ezequías y le dice, ¿quiénes eran esos que estaban ahí contigo? Y dice, eran unas personas de Babilonia que vinieron a visitarme desde muy lejos. ¿Y qué les enseñaste? No, dice, les enseñé todos los tesoros, todo lo que había. Y le da la profecía y dice, en el capítulo 39, dice, pues estos hombres vendrán y te llevarán cautivo y a tus hijos y los hijos de tus hijos, etc. Y entonces después da en el capítulo 40 una profecía de consuelo diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí es donde viene el anuncio del precursor. Dice, voz que clama en el desierto, barred de camino a Jehová, preparad el camino a Jehová. Dice, enderezad
es la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y manifestarás entonces, ¿no?, la gloria de Jehová, y toda carne, judíos y gentiles, no la verá, que la boca de Jehová habló estas cosas, ¿no? Entonces, aquí está la profecía de que habría un precursor, una voz que clamaría en el desierto y que serviría para preparar. Esto fue dicho no nada más tocante, porque la profecía va dirigida específicamente al pueblo que llegaría a estar cautivo, y ya antes, y el pueblo debería prepararse después de esa cautividad en Babilonia para venir y ser liberado, ¿no? Que viniera el decreto de Ciro y fuera liberado y regresaran ellos a Israel. Pero tendría un cumplimiento futuro más específico en la llegada del Mesías. Juan el Bautista vino a predicar, sí, como el precursor de la llegada de este glorioso Salvador. Dice, se manifestará la gloria de Jehová, vendrá Jehová mismo. Todos estos versículos nos muestran, ¿no?, que este precursor, esta voz que clama, ¿no?, tendría un cumplimiento futuro, del cual la liberación de Babilonia era solo una figura. Cuando el Señor enviaría a su Hijo a salvar a su pueblo de un flagelo peor que la cautividad que ellos habían tenido en Babilonia. El Señor vendría a salvarles, la gloria de Jehová se manifestaría, y el Señor mismo vendría a salvarles del cautiverio, ya no el cautiverio babilónico, sino del cautiverio del pecado, mediante la salvación que es en Cristo. Pero antes de Cristo vendría una voz que clamaría, una voz que invitaría al pueblo a prepararse para la llegada de su Salvador. Esta palabra fue cumplida en Juan el Bautista, dice Marcos. Él era esa voz preparatoria que invitaba a los hombres a arrepentirse, que invitaba, el llamado era al arrepentimiento, para allanar, para enderezar el camino, para que el Señor viniera a sus corazones, llegara a sus corazones. Así podemos decir que el ministerio de Juan el Bautista consistió de preparar el material con el que Cristo edificaría su iglesia. También en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 9 y 10, ustedes pueden leer todos estos capítulos después, que son muy hermosos. Nos dice, anunciadora de Sión, dice, súbete en un monte y da este aviso, da este anuncio, que el Dios nuestro vendrá, que Jehová vendrá para salvar a su pueblo. Y vean, es muy interesante, dice, súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, he aquí el Dios vuestro, he aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Es muy importante, ¿no? De quién está hablando. Dice, va a venir Jehová. ¿Sí? ¿Y quién es ese Jehová? Por eso algunos, el hermano Spurgeon predicaba y decía que era Jehová Jesucristo, ¿no? Y muchas personas pierden de vista esto, la voz que clamaría y que invitaría a los hombres a arrepentirse como una preparación para la llegada del Mesías, era para la llegada de Jehová. Por eso nos extraña, ¿no?, cuando los falsos testigos de Jehová nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que Cristo es Dios? Pues aquí no lo estás viendo, el que va a venir es Jehová mismo, es Cristo para salvar, es Jehová. En Malaquías 3, el otro texto que cita, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, versículo 1 y 2, dice también Malaquías, que escribió en el año 400 antes de Cristo, Isaías el 700
Malaquías más o menos 420, 400 por ahí. Dice, he aquí 3:1, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, en esta segunda profecía, que también es citada por el evangelista, está precisamente la presencia, esa voz del desierto de la cual hablaba Isaías, es la misma voz de este mensajero. La función es la misma. Enviaría un mensajero para preparar el camino. Nosotros conocemos, ¿no? Hoy en día se conoce esto en política como la avanzada, ¿no? Cuando va a venir a visitar un presidente municipal o un gobernador o el presidente de la república, mandan una avanzada para que prepare todas las cosas, que no haya ningún... Entonces llega el personaje, ¿verdad? Y este mensajero, dice Marcos, era Juan el Bautista. Él prepararía el camino a través de su ministerio. ¿Cómo preparó el camino? ¿Cómo preparó a Israel Juan el Bautista para la llegada de Jehová Jesucristo, para la llegada de este Mesías? Lo preparó a través de la predicación del arrepentimiento. Dios no estaba conforme con su pueblo, Dios no estaba conforme con sus hijos, no estaba conforme con la manera que ellos estaban viviendo. Habían convertido su privilegio de ser el pueblo de Dios en una simple religión, en algo simplemente religioso, en una obediencia externa que no involucraba el corazón. Por lo tanto, la preparación implicaba que rompieran ese molde, que deshicieran ese molde, que se volvieran en arrepentimiento verdadero a Dios de todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y así Juan el Bautista fue enviado a predicar el arrepentimiento verdadero. Y gritaba y decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les gritaba a los escribas y fariseos hipócritas que venían para bautizarse. Y él les repelía y les decía, víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Igual como Isaías, el profeta Malaquías dice que el Señor, dice, después de estar su mensajero, entonces el Señor vendría a su templo. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jehová de los ejércitos. Vendrá a su templo el Señor, el mismo, ¿no? El mismo, el Dios verdadero. Vendrá el Señor a su templo. Este mensajero, dice también Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Malaquías habló no solamente de que vendría este mensajero, pero habló también que Cristo interpretó estas palabras después en Mateo 11, versículo 13 y 14, diciendo, si le queréis recibir, este Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Él es el precursor, Él es el mensajero. Y así pues en su evangelio Marcos identifica no solamente a este mensajero, pero habla también algo muy hermoso en el hecho, dice que este es el ángel de Jehová. Y no es porque Cristo sea una criatura, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que el ángel de Jehová es aquel ángel que acompañó como columna de fuego, como columna de nube al pueblo de Israel en el desierto. Lo llevó de la mano hasta que lo introdujo a la tierra prometida. Así ese mismo Dios dice, vendrá personalmente y tomará a su pueblo de la mano para introducirlo ya no a la tierra prometida, sino para introducirnos al cielo. Esto es lo que está diciendo cuando nos recuerda que es el ángel de Jehová el que nosotros deseamos que estará llegando, ¿no? Así nos guiará a nosotros.
en esta perspectiva del ángel que guiaba a Israel, el Bautista estaba anunciando la llegada de Cristo, que redimiría a su pueblo y lo acompañaría en su éxodo hasta el cielo, que esto es exactamente. Así nos acompaña Cristo ahora desde la salvación hasta nuestra llegada al cielo. Entonces, para Marcos el evangelista, el ministerio de Juan el Bautista era el cumplimiento contundente de la profecía del Antiguo Testamento y por lo tanto la evidencia de que Jesucristo, a quien anunciaba, era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Juan Bautista comprendía que su ministerio era pasajero. Las palabras que encontramos en el registro de Marcos 1 nos dice: yo no soy digno, ¿sí? Mi ministerio es necesario, dice que Cristo crezca y que yo mengüe. Mírenlo a Él, no deben poner sus ojos en mí. Yo no soy el Cristo. Mírenlo a Él, Él es el Cordero de Dios. Como dijo Juan el evangelista también, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy el Cristo, decía el Bautista. Yo soy simplemente la voz que clama en el desierto. Yo soy ese mensajero que fue mandado para preparar el camino para la llegada del Señor. Mi trabajo, decía Juan, es llamar al pueblo de Dios a un arrepentimiento genuino, como ya hemos mencionado. La vida de religiosidad externa del pueblo, decía Juan el Bautista, no resistirá el ministerio del Espíritu Santo. Vendría aquella frase, ¿no? Que no se puede echar el vino nuevo en odres viejos porque lo revienta. La vida de religiosidad externa no resistirá al ministerio verdadero, la presencia de Cristo predicando la verdad, la obra del Espíritu Santo. Se resquebraja la religiosidad, te revienta tu mente, tu corazón, porque sabes, ¿no?, que aunque tú digas estoy cumpliendo externamente, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de tal manera que no podemos engañar a Dios. Todos estamos desnudos y abiertos y todos los pensamientos y deseos están delante de Dios y nada le puede ser oculto. Si no tratan, decía Juan el Bautista, verdaderamente con sus pecados, el fuego del Espíritu hará manifiesto su estado de pecaminosidad y hará manifiesta su condenación, su impenitencia. Víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Era lo que él clamaba. Ahora, en segundo lugar, en Marcos 1, del versículo 9 en adelante, Marcos demuestra que los acontecimientos ocurridos en el bautismo de Cristo son una prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. Y sabemos qué es lo que ocurrió, ¿no? Se presentó Cristo para someterse al bautismo de este precursor, le dijo: ¿cómo te voy a bautizar? Yo, dijo: así conviene que sea hecha toda justicia, me debes bautizar. Y Jesús se sometió al bautismo de Juan el Bautista, identificándose con nosotros en nuestros pecados. ¿Sí? Como si él fuera un pecador, ¿no? Y cargaría el pecado, sería pecador porque cargaría el pecado de todos sus hijos, de todo su pueblo escogido. Y en ese momento se abrió el cielo y se oyó la voz, citando Isaías 42, se oyó la voz del cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y todo este capítulo 42, vea usted el versículo 1, comienza diciendo estas palabras: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento, en el que mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las naciones. Entonces nos estamos fijando, ¿no?, que nuevamente el acontecimiento, lo que ocurrió en el bautismo de nuestro
Señor Jesucristo por parte de Juan el Bautista es algo que estaba profetizado. Él se identifica, ¿sí?, con los cielos abiertos, declarando desde el cielo: este es mi Hijo amado, este es el siervo sufriente, este es lo que causaba tantos conflictos en la mente de los intérpretes del pueblo de Israel, tanto conflicto porque no entendía, ¿no?, cómo es que va a ser un pecador, cómo es que este siervo sufriente, ¿quién es? El siervo sufriente era Jesucristo. Marcos está interesado en ligar las profecías del Antiguo Testamento y enseñarlas a su auditorio, no solamente aquí en Isaías 42, pero también en Isaías 63 y 64, que no vamos a leer, pero ahí nos habla, ¿no?, de que el profeta nos dice que hará memoria, ¿sí?, de las misericordias de Jehová y de cómo guió a su pueblo con su diestra, haciéndose un nombre perpetuo, y el Espíritu de Jehová les pastoreó. Y luego dice Isaías: mira y contempla nuestra condición, porque somos pecadores, y trae tus piedades, en el capítulo 63, versículo 15 y 16, y después culmina su oración. En su profecía culmina su oración Isaías y dice: oh, si los cielos se rompieran, los cielos, y descendieras, en el capítulo 64, versículo 1, ¿no? Y exactamente lo que nosotros vimos que ocurrió cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista en el Jordán, es que los cielos se rompieron y los cielos se abrieron, y la voz estaba corroborando la presencia del Salvador, del Mesías, que venía a salvar a su pueblo. Sí, la oración escuchada y la oración respondida, ahí estaba manifestándose Dios, ahí estaba manifestando su gozo y su contentamiento con este siervo sufriente que traería la gloria eterna para el Dios verdadero, en la obediencia de su piadoso Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, y se oyó esa voz que aprobaba, que autorizaba, que vindicaba el ministerio de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Descendió para salvar a su pueblo, y su voz desde el cielo lo confirmaba. Cristo vino a redimir. Él era el siervo sufriente. Él es Jehová Jesucristo, el Redentor. En Él se complace mi alma, dice el Señor. ¿Y cómo no había de hacerlo? Pues su Hijo amado, haría la maravillosa obra redentora en la cruz del Calvario, sustituyendo a todos los pecadores que Él había escogido, para que ninguno de sus hijos reciba la ira. Él pacificó esta ira en sí mismo, en su propio cuerpo, recibió el castigo del pecado, para que todos los que creemos en Él fuésemos libres de esa ira. Transformó nuestro corazón y nos trajo para que seamos ahora sus siervos y prediquemos ahora esta gran verdad. Este segundo Adán, como diría Pablo más adelante en Corintios, este segundo Adán fue tentado, dice, fue impelido, fue llevado. Entonces, después de ese bautizo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y usted recuerda, ¿no?, cómo Satanás se acercó para tentarle, así como se acercó a Adán y a Eva, y ellos tropezaron. El primer Adán fracasó. Este segundo Adán resistió todas las tentaciones, todos los dardos de fuego del maligno. No fue lo mismo. Él no fracasaría al ser tentado como lo fue Adán. Él venció a Satanás y le resistió. Y de esta manera el Hijo de Dios, vestido en una naturaleza humana, realizó su portentosa obra, ¿no? Esa voz celestial que rompió los cielos, que abrió los cielos, significó la aprobación, la corroboración, la autorización para realizar el trabajo que se le había encomendado.
hacer. Así entonces dice Marcos, nuestro evangelista, estos eventos confirman que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay que creer en Él. El primer evento, el testimonio de su precursor Juan el Bautista. El segundo, la aprobación de la voz del cielo y el descenso del Espíritu Santo en su bautizo. Y el tercero, que confirma que es el Hijo de Dios, ¿no? Su victoria sobre el tentador. Dijo Pablo más adelante en Hebreos 4:15, ¿no? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Sin pecado. Ahora terminamos con algunos comentarios finales. En primer lugar, resulta evidente que todas estas cosas que escribió Marcos el Evangelista fueron escritas para nosotros que no vivimos en aquel tiempo. Es decir, Él escribió para que nosotros que no vivimos en aquel tiempo supiéramos ahora de esta maravilla de nuestro Salvador Jesucristo. Y escribió estas cosas porque son trascendentes para todos los seres humanos. Dios ha plantado una enorme bandera en medio de la historia humana. Esta enorme bandera en medio de la historia humana se llama Jesucristo. Esta bandera es el norte espiritual para que los hombres podamos mirar y que no nos perdamos. Todo el que mira a Él no se perderá. Ha sido puesta esta bandera de orientación, ha sido plantada para que los hombres sepan que el Creador y el sustentador del mundo no está callado, como muchas personas piensan, sino que Él ha hablado y ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y a través de Cristo da respuesta a todos los que quieren saber. La cosmovisión cristiana no solo es racional, lógica, congruente y muy realista, sino que también es contundente y desafiante para todas las épocas. Es verdaderamente maravilloso y maravillosa esta cosmovisión, y a través de ella nosotros podemos encontrar nuestro lugar en el rompecabezas de este mundo. Cuando el Señor te alcanza es como en medio de un rompecabezas inmenso, tú encuentras tu lugar y caes exactamente en tu posición. Tan solo por la comprobación histórica de sus profecías sabemos que la palabra de Dios es verdadera y que convencerá a todos los buscadores honestos. ¿Qué puedes decir ahora? ¿Que nadie te explicó quién era Jesús y qué se traía entre manos Jesús? Marcos ya lo está diciendo. Jesucristo era el Hijo de Dios y vino para salvar a los pecadores. Vino para preparar el terreno a la venida de Cristo, el Salvador de los pecadores. Juan el Bautista nos lo está diciendo, dice Marcos. ¿Acaso no has escuchado la voz del evangelista Marcos que te dice, era el Hijo de Dios? Y estas son las pruebas, dice Marcos. En segundo lugar, la pregunta para ti en este día es, ¿quién es para ti Jesús? ¿Has sido convencido de que es el Hijo de Dios? Este es el mensaje que Marcos tenía tanta prisa en comunicar para que creyeras en Él y que no pases por alto su palabra. Envuelto en la cápsula del tiempo de la Biblia, ha llegado para ti en este día el mensaje que Marcos tenía acerca de Cristo. Envuelto en la cápsula del tiempo, se ha abierto para que tú lo contemples. Hoy te ha sido entregado. Si lo desoyes, se convertirá en el peor error de tu vida, porque lo lamentarás eternamente. Cristo es el Creador, Cristo es el sustentador y Él será tu juez. Así que si tú lo menosprecias ahora, no será bueno esto para ti. Cuando en el Salmo 2 es anunciada la persona y la obra de Cristo, dice, besad al Hijo para que no se llene de ira, ¿no? Besad al Hijo, inclinarse al Hijo
Es lo que cada persona que escucha el Evangelio debería hacer. En tercer lugar, en este día hemos tenido un buen ejemplo de lo que significa una verdadera reconciliación. Pablo y Juan Marcos volvieron a trabajar juntos. Hubo una diferencia con Bernabé y se separaron y Marcos se fue también con él, pero después vemos que Pablo y Juan Marcos volvieron a trabajar juntos. Es algo muy importante para nosotros. Hay que decirlo, ¿no? Un cristiano no se pelea a muerte con nadie. Quizás como Marcos, algunos de nosotros nos hemos equivocado. Quizás como Pablo fuimos demasiado celosos o demasiado estrictos. No importa si hemos caído en el error de Marcos o en el error de Pablo o en el error de Bernabé. Es importante reconciliarnos. Debemos dejar de lado y que prevalezca la importancia del Evangelio. Debemos dejar de lado todo obstáculo, toda molestia. Echemos de lado intereses personales o simpatías personales y volvamos a la obra para servir, para ser ayudantes, para ser colaboradores, como lo fue Marcos, ¿no? En cuarto lugar, el ministerio de Juan el Bautista nos sigue hablando de la necesidad de un verdadero arrepentimiento, sin el cual, sin este arrepentimiento verdadero, el Señor Jesucristo no puede venir o llegar a nuestros corazones. El pecado son obstáculos, son cerros, son montañas, son espacios. Es menester que lo chueco sea enderezado. Es menester que lo chipotudo y soberbio de nuestra vida sea allanado, sea aplastado. Nuestra vida y nuestra iglesia no puede ser el templo del Señor si nosotros no tratamos seriamente con el pecado. Amigo que estás buscando la salvación, te advertimos que no puedes abrazar al mismo tiempo al pecado y a Cristo. Debes ser valiente. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay que darle la espalda al mundo, hay que darle la espalda al pecado y venir a Cristo. Evidentemente, no puede haber un arrepentimiento verdadero donde el pecado se oculta o donde el pecado no se confiesa. Dice, venían a Juan el Bautista para bautizarse, dice, confesando sus pecados. Y hay personas que no les gusta que les señalen sus pecados, casi a nadie. Y hay personas que no les gusta, confiesa tus pecados. ¿Y para qué quieres oír si ya reconocí? O sea, no quieren confesar sus pecados, no se quieren humillar, no se quieren arrepentir verdaderamente. Debemos recordarlo. Si alguien está ocultando algo, ¿no? Recuerda, lo que tú ocultas ahora será gritado en las azoteas. ¿No será mejor confesar ahora que ser reprobado cuando ya no haya remedio? En quinto lugar, finalmente, cuando Juan el Bautista nos habla de que no es digno de desatar encorvado la correa del calzado del Señor nuestro Jesucristo, cuando Él nos dice que es solamente el amigo del esposo, cuando Él nos dice que es necesario que Cristo crezca y que Él mengüe, nos está dando un mensaje grande, nos está dando una lección de humildad a todos los creyentes y especialmente a los que estamos en el ministerio. No debemos permitir que las personas miren a los hombres, sino solamente a Cristo. Cada creyente somos solo servidores como Juan el Bautista y también indignos de desatar el calzado de Cristo. Hermanos, no debemos permitir ni en nuestra familia que nuestros hijos, nuestros amigos, parientes pongan los ojos en nosotros, sino solamente en la persona y en la obra de Cristo. La lección para nosotros es que nos vistamos de humildad. Esa es la lección, ¿no? No sentirnos algo grande, sino decir no soy digno.
Es necesario que yo muera, que yo mengüe, que mi ego, mi soberbia, todo se desbarate para que sea manifestado entonces verdaderamente la persona de Cristo en nuestras vidas. Vistámonos de humildad. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, escudriñar nuestros corazones con tu palabra. Y reconocemos, Padre, que hay pecado en nuestras vidas, que tú lo miras, que no hay ninguna cosa que podamos ocultar delante de ti, Señor. Que si nuestras vidas o nuestras iglesias están menguando y han tenido dificultades, no es por causa tuya ni en ningún sentido, Señor, si no es porque no hemos barrido bien el terreno, no hemos allanado bien el camino, no hemos quitado las montañas de egoísmo y de soberbia, no hemos escuchado el mensaje de Juan el Bautista que nos llama a arrepentirnos. Te suplicamos, Padre, que perdones nuestras muchas faltas, que nos ayudes a humillarnos verdaderamente delante de ti, que nosotros menguemos y que tú crezcas en nuestra vida, para que podamos experimentar y sentir esa indignidad de la cual hablaba el Bautista, para que nosotros podamos también tener nuestras vidas, nuestros corazones preparados, para que tú mores en nuestro corazón y para que mores en tus iglesias, Padre, con tus hijos. Ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de ti y te pedimos, Padre, que prosperes todos los buenos deseos y los esfuerzos para los propósitos, para hacer que nuestra vida, que nuestro corazón sea un templo y que nuestras reuniones sean ese lugar donde a ti te complace estar para recibir la adoración y la alabanza, Señor. Te bendecimos, Padre, eres nuestro Salvador, te adoramos y te pedimos que sigas obrando en la vida de tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.